Bueno, ¿qué tal? Segunda sesión de noviembre, segunda parte de todo lo que estamos viendo este mes en este ciclo Evasiones y Encierros. Después de Joseph Losey y el otro señor Klein, nos toca hablar de otro de los grandes, en este caso de los grandes del cine francés, propiamente francés. Ya sabemos que Joseph Losey, ya os conté que era un cineasta pues, estadounidense, nació en Wisconsin, víctima de la caza de brujas, que acaba en Europa rodando con la libertad con la que no puede rodar en Estados Unidos. Hoy nos fijamos sobre todo en la parte más francesa, en la parte más pura, en la parte más desnuda, en la parte más integral de lo que es el cine, entendido desde el punto de vista de lo que es un cineasta y de la capacidad de un cineasta para transmitir algo como lo que hace Robert Bresson en la película que nos toca esta semana, que es Un condenado a muerte se ha escapado, un título precioso de una película que es absolutamente maravillosa. Por haceros un poco de contexto, como siempre, y de situar la película en su debido lugar dentro de este ciclo de evasiones y encierros, es importante hacer un poco de trabajo quizás de autoconocimiento, ¿no? Cuando uno piensa en cine, quizás cuando uno piensa en las películas que más le gustan, las películas que más le han llenado, las películas que más le han influido y demás, tiende a pensar en algo sobre todo que le haya removido por dentro desde el punto de vista del espectáculo, desde el punto de vista de lo que es una gran secuencia, pues yo me acuerdo de que me encantó, me lo invento, Casablanca por la escena en la que o sea, en la que Michael Curtis de repente pues decide presentar al personaje de Humphrey Bogart por la espalda con un puro y con las cartas. Y ya sabes perfectamente lo que tienes que pensar de ese personaje. O me encanta, yo qué sé, Indiana Jones y la última cruzada, pues porque hay un momento en el que están padre e hijo enfrentados en dos sillas y mientras la casa, o sea, el palacio donde están encerrados se quema, ellos están peleándose y me parece la secuencia más graciosa que he visto en mi vida, no lo sé. También hay quien piensa no solamente en momentos, sino en interpretaciones, de alguna manera, pues interpretaciones que pueden resultar memorables, por lo que sea, pues se me viene a la cabeza. Me encanta Alguien voló sobre el nido del cuco porque es la mejor película que ha hecho Jack Nicholson desde el punto de vista de nivel interpretativo, porque adquiere niveles narrativos que no son capaces de entender, que no sería capaz de alcanzar ningún actor. Pero bueno, digamos que estos son como ejemplos tontos que nos ilustran un poco en qué pensamos, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo de cine? ¿No? Pues de qué hablo cuando hablo de correr, ¿no? Aquel libro de, de Murakami, ¿no? Basado en otro, bueno, ya me estoy liando. Que volvamos. En todo esto de interpretación, del poder de la imagen, espectáculo, tal, también están los cineastas que de alguna manera hacen todo lo contrario. Es decir, frente al espectáculo, frente a lo que se considera ruido, lo que se puede considerar ruido, en lo que se puede considerar aspavientos, artificios, puestas en escena tramposas y demás, hay cineastas que vienen a recordarnos que existe el silencio, la contención, el despojo, la desnudez y que el arte a veces no consiste en añadir, sino que más bien consiste en quitar. Bresson fue uno de estos cineastas. Un creador, podríamos decirlo así, un creador que convierte la renuncia en estilo, la autoridad, la austeridad en belleza y la fe en el motor secreto que rige su obra. Es decir, es un cineasta del espíritu, es un cineasta del alma, es un cineasta religioso. Esa será una de las conclusiones que tengamos que sacar el próximo día 14. Pero hasta entonces vamos a ir haciéndonos preguntas, a investigar. Hay muchas películas de Bresson en Filmin, con lo cual podemos tener la oportunidad de acercarnos a su cine. Al azar de Baltasar, Pickpocket, Condena a muerte se ha escapado. Bueno, están Las damas del bosque de Bolonia, Diario de un cura rural, basado en la novela de Bernanos, en la cual justo también estaba basada en una novela de Bernanos, estaba basada en aquella película que vimos con Depardieu, que era Bajo el sol de Satán. Como que empiezan a dialogar cosas que nos llevan a sitios comunes que ya conocemos. Pero digamos que Bresson, que además justo estamos haciendo también un ciclo en el que estamos viendo a cineastas que no se etiquetan con, en este caso, la Nouvelle Vague. Joseph Losey no tiene absolutamente nada que ver con el cine que se hacía en Francia cuando estaba
la Nouvelle Vague. Bresson tampoco es un cineasta de la Nouvelle Vague, ni ganas. O sea, no olvidaos de todo esto porque la Nouvelle Vague va por un sitio y Bresson va por otro. Sin embargo, trabajan de manera paralela. Es probablemente, podemos decir que es el director más singular del cine francés de todo el siglo XX. O sea, podemos contar, bueno, no me adelanto. Lossey nace en 1909, Robert Bresson nace en 1901, en plena Tercera República, ahora que estamos viviendo la crisis de la Quinta, pues él nace en la Tercera República y él vive prácticamente todo el siglo. Entonces él vive dos guerras, vive el auge y caída de imperios, el nacimiento de vanguardias a lo largo de todo el mundo, la irrupción de algo que para los franceses, en este caso en el arte, será importantísimo, como es el existencialismo, y sobre todo vive el desencanto de la era moderna del siglo. Es decir, toda esa parte de los 80, hay una foto que es maravillosa en la que premian a Tarkovsky. Creo que ganan Tarkovsky y Bresson el premio a mejor dirección en Cannes y el que entrega el premio es Orson Welles. Entonces digamos que es una foto, ya os la pondré en el mail porque es para enmarcarla, es como el cine en una sola imagen, ¿no? De las muchas que hay, pues esta es una de ellas. Entonces digamos que nosotros, a pesar de que es un cineasta que vive todo el siglo XX prácticamente entero, lo que nos encontramos es a un cineasta que es una isla, es una pequeña isla dentro de la historia del cine. Es un lugar donde la espiritualidad, donde la precisión formal se dan la mano, se encuentran, se reúnen, se llevan bien y dialogan entre sí. Y además es curioso porque la película que nos toca esta semana, Un condenado a muerte se ha escapado, que es del año 1956, es en apariencia una película bastante sencilla, ¿no? Es una película que prácticamente nos lleva hasta el cine documental y con esta forma documental nos cuenta la historia de un prisionero francés que logra escapar de una cárcel en Lyon durante la Segunda Guerra Mundial. En la película no vamos a ver melodías grandilocuentes, no vamos a ver una banda sonora exacerbada como si podíamos quejarnos de verlas en los melodramas de Mickey Yonaluce. Tormento pues era un buen ejemplo de melodrama, era un buen ejemplo de cómo se utilizaba la música de manera muy sutil en el cine. Aquí no. Aquí lo que tenemos son una ausencia de banda sonora estridente y grandilocuente, no hay escenas de acción, no hay giros de guión, pero podemos decir que en esta experiencia alejada de cualquier mito, cualquier utopía, o sea, no, mejor dicho, mejor tópico, típico tópico del cine, se encuentra una de esas experiencias cinematográficas que merece la pena vivir por lo menos una vez en la vida. Entonces digamos que la historia está basada en un hecho real, ¿no? La fuga de André de Vigny, que es un miembro de la resistencia francesa, otra vez vuelve la resistencia a nuestras vidas, y esta fuga tuvo lugar en 1943. Robert Bresson estuvo preso en la guerra y por tanto es una voz autorizada para hablar de qué es la reclusión y cómo afecta a lo que es también todo lo que tiene que ver con la libertad interior, con ese universo escapista que uno se crea cuando está encerrado, y en este caso la evasión física, es decir, esa construcción minuciosa de la fuga que vamos a ver en la película, se convierte en la metáfora perfecta de la liberación del alma, ¿no? Que es donde queremos volver con este cine de Bresson. Quiero que os fijéis sobre todo en las voces en las que está contada la película, si es tercera persona, si es primera persona, cómo se identifican los personajes, los distintos personajes que aparecen, quién es el narrador, quién es esa primera persona, quiénes son las terceras personas, evidentemente, porque todo ello será clave a la hora de entender este tipo de narrativa que tiene el cine de Robert Bresson, sobre todo en este ejemplo. Entonces digamos que, claro, hablamos de una película que dialoga mucho, yo la recomiendo, una película de Jacques Becker, que es La evasión, Le Trou, que es fantástica, una película maravillosa también, pero desde un punto de vista más, La evasión al lado de Un condenado a muerte escapado parece una película de acción. No, aquí estamos en una peli en la que Bresson lo que hace es poner la cámara justo en los detalles, ¿no? Él adhiere a la cámara a los gestos, a las miradas, a las manos, a los objetos. No hay planos generales, no hay vistas del exterior que nos puedan hablar de heroísmo, de grandes paisajes contrapuestos a lo que está viviendo el personaje protagonista. Lo que vemos son detalles. Bresson es el cineasta del detalle. Vamos a una cuerda que se anuda,
a un gancho que se hace de manera improvisada, a una cuchara que de repente deja de ser un utensilio para convertirse en una herramienta. La fuga que vamos a ver en la película son actos, es una colección de actos minúsculos, repetidos, obstinados. Es un ritual que se hace de manera cotidiana. Y en toda esta cotidianeidad el espectador puede llegar a sentir en algún momento que está frente a un ritual de oración. La concentración absoluta en lo esencial. Esto es el cine de Bresson. Él a su estilo lo llamaba cinematografía. No en vano, evidentemente, es el resultado de cómo, perdón, de cómo hace una depuración extrema del estilo. Lo vais a ver en cuanto, si habéis visto películas de Bresson, evidentemente ya sabréis por dónde voy. Si esta es vuestra primera experiencia, lo único que os pido es que tengáis paciencia. Esto no es el mundo en el que estamos metidos ahora mismo. Esto no es el universo del ruido, el universo de los vídeos constantes, de los estímulos constantes de nuestros móviles. No es nada de eso. Estamos ante una película en la cual tampoco, claro, es que se nos puede ir a otra parte despectiva, que es el teatro filmado, ¿no? Que hay muchas veces que se llama que estas películas son teatro filmado porque, bueno, son una cámara puesta y el resto de personajes interactuando. Tampoco. De hecho, Bresson odiaba este... Bueno, es que odiaba, es que desconfiaba mucho de todo este sistema de teatro filmado, ¿no? Incluso desconfiaba de lo que es el concepto de interpretación, que es algo que es increíble, porque él no trabajaba con actores, él trabajaba con modelos. No modelos entendidos desde el punto de vista de la belleza, sino él trabajaba con modelos a los que él, bueno, llamaba modelos porque eran actores, personas no profesionales en la actuación, a las que pedía que repitieran sus frases una y otra vez hasta que las vaciase de toda intención. Los actores normalmente siempre tienden a impostar, a proyectar, a interpretar, pero aquí lo que se busca es justo lo contrario. Es decir, que de tantas veces que lo repites, la frase termine tan desnuda como el propio actor que va a encargarse de ponerla en pantalla. Claro, Bresson quiere eliminar cualquier artificio, quiere liberar de cualquier emoción fingida todas las palabras de sus películas para que el espectador lo único que sienta es esa pizca de emoción verdadera, que es lo que le va a dar esa chispa a la película. Claro, tenemos en esta peli François Letelier, que es el actor que se encarga, el modelo en este caso, que se encarga del papel protagonista, es la perfección de esta técnica de Bresson hecha hombre. Él no actúa. François Letelier existe en la pantalla. Con lo cual, cada gesto, cada mirada, cada silencio, todo lo que él hace parece auténtico, porque no tiene ningún tipo de énfasis. Es todo lo contrario, los que habéis hecho teatro, los que habéis hecho interpretación, más o menos me gustará escucharos y me gustará saber qué opináis porque es un proceso muy, muy, muy desnudo de lo que es la interpretación. Entonces, aquí es verdad que sí que me gustaría daros la palabra casi en primer lugar porque me parecerá interesante que contéis cuáles son vuestras vivencias desde el punto de vista de la interpretación y cómo veis esto que Bresson proponía a través de sus películas. La puesta en escena es pura, o sea, es de una pureza absoluta. No hay adornos, no hay ninguna música extradiegética, evidentemente diegética no, extradiegética tampoco. Hay algunos coros de Mozart que aparecen en algún momento de la película, pero el sonido pasa a ser un simple elemento estructural. Escuchamos los pasos de los guardias, escuchamos llaves, portazos, ruidos en el pasillo. Cada sonido es una amenaza para el actor, para el personaje protagonista, perdón, pero también es una señal de vida. Cuando tú estás metido, esto es una idea de Bresson en que se le metió en la cabeza, cuando tú estás metido en una celda pequeña, reducida, cuando tu mundo es esos 2x2, esos 2x2 metros, el oído es el único sentido que se identifica con la libertad. Por tanto, escuchar termina siendo un acto de resistencia. Y aquí es donde Bresson expone esta película que al final también nos lleva a pensar que Bresson, por su tipo de cine, su manera de entender la interpretación, la manera de entender las películas, hay quien ha dicho y ha trabajado en torno a que Bresson era un cineasta profundamente católico. Él puede ser católico, pero el cine que practica no es para nada dogmático.
él no hace que la fe en sus películas sea un credo, sino una forma, sino una, digamos, una actitud, ¿no? Una forma de atención, de resistencia también interior. Entonces, en este caso, aplicando estos axiomas de la religión, podemos decir que el protagonista de un condenado a muerte se ha escapado, no está rezando en un acto propio de oración, sino que su perseverancia, su disciplina, su confianza en el proceso de fuga son una forma de oración. Es decir, él está haciendo este ritual en busca de un fin mayor. Entonces, digamos que nos paramos ahora también un poco a pensar en el hecho de que la película, en relación con la parte religiosa, tiene dos títulos. Un condenado a muerte se ha escapado, lo vais a ver, ou le vent souffle, perdón por mi francés, ou il vote. El viento sopla donde quiere, ¿no? Es el segundo título que tiene la película. Esto es una cita bíblica que lo que alude es al misterio de la gracia. No sé exactamente, no sé si es el libro de Job, no recuerdo ahora mismo tenía que haber apuntado. Cachis. Pero digamos que es un poco el resumen del misterio de la gracia, ¿no? Que es el viento, como el espíritu, sopla donde quiere. La fuga de Fontaine, en este caso no es un acto de voluntad humana, sino un milagro que ocurre en silencio. Es como si una fuerza invisible, la del viento, guiara su movimiento. Entonces, es un poco todo el aspecto psicofilosófico que hay en torno a las películas de Bresson, que aquí es verdad que tenemos que concentrarnos para poder entresacarlo, porque ya os digo, no es una película fácil, no es una película a priori que nos ofrezca una visión de una fuga y demás, sino que de alguna manera, a pesar de que es una película rígida, y una película árida, y una película, bueno, árida desde el punto de vista formal, es una película que te metes en ella y es un camino del que no puedes salir, digamos que es una película que te mantiene en suspense. O sea, el título nos desvela un poco que el condenado a muerte efectivamente se escapa, ¿no? Pero Bresson sabe ejercer ese suspense, ejercer ese vilo, ¿no? Nos tiene como esperando qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el próximo sonido que perturbe la vida de nuestro protagonista. En todo ello es donde nos tenemos que situar. También formalmente la película lo que anticipa es mucho de lo que va a haber en este cine moderno. Él rechaza el artificio, rechaza el montaje elíptico. Claro, no, si él tiene que contar una secuencia y son 5 minutos, lo va a hacer. No le duelen prendas en hacer una elipsis para aliviar al espectador de una tensión innecesaria o para momentos que alarguen la duración de la película. Él cuenta lo que tiene que contar en el preciso minutaje, en el preciso tiempo que necesita para contarlo. Es lo bueno que tiene Bresson, que va al grano y lo hace de una manera directa y sincera. Jean-Luc Godard lo que dijo de un condenado a muerte se ha escapado, me gusta esta cita porque es interesante, es que era el cine en estado puro, es decir, todo lo que representaba su idea del cine estaba aquí. Bresson elimina todo lo que es superfluo, todo lo que sobra para alcanzar lo que es la esencia del lenguaje cinematográfico. Entonces esta relación entre imagen-sonido, entre tiempo, entre percepción también, que es un término que nos puede venir bien, pues es interesante tenerlo en cuenta. Luego también, y ya me callo, esta película también pertenece a un momento de renovación en el cine europeo. Los años 50 son años de movimiento. Está el neorrealismo en Italia, que pretende buscar la verdad observando a la sociedad, sacando las cámaras a la calle. Está el Hubelbach, que trasciende los códigos hasta ese momento establecidos. Y en este lugar es donde se sitúa Roger Bresson, que lo que propone es mirar hacia el interior. Nada de observar socialmente qué es lo que está pasando, sino mirarnos a nosotros mismos para saber, desde un punto de vista casi metafísico, qué es lo que le está pasando al ser humano. Por tanto, la cárcel que aparece en esta película representa la condición humana. Es decir, una película que desde el punto de vista filosófico es muy moderna. Es una película que además, en este mundo que os decía antes, saturado de imágenes, de estímulos, de móviles, te llega un mensaje tal y cual, él nos obliga, Bresson nos obliga a parar, nos obliga a mirar de nuevo, a observar, a contener la respiración, a evaluar el espacio entre los sonidos. Ver las películas de Bresson es un ejercicio ahora mismo, es un desafío curioso, pero
nos ayudará un poco también a crear ese debate en torno a evasiones y encierros, al ciclo de este mes de noviembre. Y un poco a oponer esta película al laberinto kafkiano del otro señor Klein, porque, y ya os lanzo una idea general que quiero que rescatéis para ver la película, que es que donde la identidad se diluía, se disolvía en un sistema que era absurdo, al más puro estilo del proceso, Bresson lo que nos propone es una respuesta que es luminosa. La libertad no depende del reconocimiento externo de agentes de fuera, sino de una decisión íntima. En el otro señor Klein, el personaje de Alain Delon se perdía buscando pruebas de su existencia. Y aquí en esta película, Fontaine, nuestro protagonista, se salva construyendo su camino, paso a paso, con fe y con paciencia. Entonces digamos que es un poco las ideas que os quería lanzar en esta película, os quería animar también a verla porque, ya os digo, es una película, es una obra maestra del cine, creo que es, bueno, si nos atenemos a las cosas de Film Affinity, que parece un termómetro que luego tampoco es tanto, pero creo que es la segunda película, la mejor segunda, no, la mejor segunda, no, la segunda mejor película francesa de la historia del cine. La primera creo que es La Evasión. O sea, son dos películas carcelarias, con lo cual lo de Francia con las prisiones es algo más que una idea. Así que, bueno, os dejo que la veáis, disfrutadla, apagad las luces. Tened una luz ahí que os mantenga despiertos, porque puede haber tentaciones de que cuando vayáis a relajar el cerebro seáis víctimas del sueño de Morfeo y sus cosas. Pero yo os animo a que la veáis con paciencia, con calma y que disfrutéis de cada secuencia, porque lo que hace Robert Bresson en esta película es absolutamente maravilloso. Comentaremos, hablaremos, debatiremos. Hay muchas cosas de las que sacar, de las que intentar sacar cosas y será un debate, estoy convencido, será un debate el próximo día 14 fantástico. Así que nos vemos en el lugar habitual, 7 de la tarde, viernes 14. Hasta entonces disfrutad del cine y cualquier cosa, aquí me tenéis. Chao.